Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Que todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Que todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol en su nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on. Buenas la luz que brilló en las tinieblas.
simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, you're the way things are clear. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Devi nunca por expresar lo que mereces tú. Aunque débil soy, todo tuyo es, mi aliento eres tú. Traeré más que una canción, tu deseo es más que una simple canción. Escudriñas más allá de lo que el hombre ve, tú miras mi corazón. Vengo a adorarte de corazón, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado, cuando todo eres tú, Jesús. Vengo a adorarte de corazón, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado, cuando todo eres tú, Jesús. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. And from beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. At the center of it all. The center of it all. Amén. Muchas gracias, Cristi y Vanessa. Amen. Thank you so much, Chrissy and Vanessa. Esperamos que cada uno de ustedes que se conecta con nosotros cada domingo We hope that every single one of you that connects with it each Sunday esté realmente siendo bendecidos desde el tiempo de alabanza, el mensaje, todo lo que recibe cada domingo. are being blessed by the worship and just everything that you're receiving every Sunday. Y sabemos que estamos a una distancia, estamos por video. And we know that we're at a distance, we're talking to you through a video. No podemos interactuar cara a cara personalmente, And we can't interact face to face like we normally would. pero sí le animamos a hacer lo mejor posible de esta situación. But we're just trying to make this the best situation as possible. Así es que en el tiempo de alabanza y de oración usted puede levantar sus manos, So during praise and worship, you guys can raise your hands. puede arrodillarse, puede sentir lo que usted, hacer lo que usted sienta en su corazón. You can get on your knees, you can stand up, put your hands up, whatever you feel in your heart. Lógicamente puede cantar. Logically, you can also sing. Ponemos las letras ahí para que usted pueda guiarse si no se sabe la canción. We put the words on the screen so that you can sing along if you don't know the words.
o para que no haga sus propias letras cuando está cantando. or so that you don't sing your own words when we're singing. Y cuando estamos en la predicación, usted puede gritar amén, aleluya, lo que usted quiera. Puede escribirnos ahí amén en los comentarios And también. when you're listening to the message, you can also say it out loud, like, oh, amen, hallelujah, or you can also write it in the comments below. También puede escribir sus peticiones de oración. You can also write your prayer request. Estamos pendientes de cada comentario que usted hace y queremos caminar junto con usted. Yeah, we're reading every comment that's left, and so we just want to participate with you. Así que una vez más, invite a sus amigos familiares a que puedan ser parte de este mensaje de hoy. So once again, invite your friends and your families so they can be a part of the message today. Hoy, después de la serie que Virginia predicó por 3 semanas seguidas, Today, after the series that I preached for 3 weeks, hoy me dejan predicar a mí ahora. today she lets me preach. So, vamos a comenzar una nueva serie titulada Buenas Noticias. So today we're going to start a new series called Good News. Y por las próximas 3-4 semanas vamos a estar compartiendo precisamente eso, buenas noticias. And for the next 3 or 4 weeks, we're going to be sharing exactly that, and that's the good news. Y hoy vamos a hablar sobre la noticia más importante que cada hombre, que cada mujer necesita saber y entender. And today we're going to be speaking about the most important news that every single man and woman needs to know. El mensaje de hoy se titula Entendiendo Salvación. And today's message is titled Understanding Salvation. Así que antes de meter el diente a esto, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Before we get into that time, we're gonna pray, and we're gonna just turn the message over to God. Cierre sus ojos, incline su rostro. Close your eyes and bow your heads. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias, Dios, we give you thanks, God, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia para con for nosotros. your grace, for your mercy that you have for us. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Señor. We give you thanks because even up to today, you've just been so faithful. Y lo seguirás siendo por el resto de nuestros días. And you will continue to be faithful for Te the rest of pedimos our que lives. bendigas este mensaje. We pray that you bless this message. Bendice a cada persona que lo recibe. Bless every single person that's Bendice listening. cada corazón. Bless every single heart. Transforma vidas Transform lives a través de tu palabra. through your word. Danos entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón Give us understanding in our minds and our hearts para que podamos entender lo que tú dices. so that we can understand what you're saying. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Ok, entonces vamos a hablar acerca de entendiendo salvación. Ese es el tema de hoy. So we're going to speak about salvation. That's the theme of today. Pero antes de hablar de salvación necesitamos primero hablar del trasfondo, But before we talk about salvation, we need to talk about its background. ¿verdad? Para que podamos entender precisamente por qué la necesitamos tan urgentemente. That way we can understand why we need salvation so urgently. Para eso vamos a ir al libro de Génesis So for this, we're going to go to the book of Genesis. y vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer en el capítulo 2. So we're going to read chapter 2 Vamos a leer versículos 8 y 9 and verses 8 and 9. y después nos vamos a saltar al 15 y al And 17. then later we're going to read 15 to 17. Dice así la palabra de Dios en Génesis, versículo 8, capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Genesis chapter 2, verses 8 and 9 says, And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. 15 through 17 says, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree in the garden,
but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day you eat, for the day you eat of it, you shall surely die. Y yo creo que todos estamos de alguna manera familiarizados con esa historia. So I think, like, in some way, we're all familiar with this story. En el capítulo 1, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y el capítulo 1 describe todo lo que Dios creó. Yeah, we're all pretty familiar, and in chapter 1, it just tells us, like, God created the heavens and the earth, and yeah. Y entonces en medio de eso, Dios creó un jardín, le llamó Edén. And in the middle of that, God created a garden named Eden. Cuando ya todo estaba listo, después de que Dios había creado todo, en el último día, no el último día, sino que en el sexto día viene Dios y crea al hombre. After God created the heavens and the earth and the garden and everything, on the sixth day He created man. ¿Y sabe qué le dio Dios al hombre? And do you know what God told the man? Le dio trabajo. Oh, He gave him, what did God give him? He gave him work. Así que desde el principio, recuerda, el trabajo es una bendición. So remember from the beginning that work is a blessing. Amén. Y entonces Dios le dio trabajo, le dijo, mira, aquí están los animales, nombra a todos los animales, todo esto que hay aquí es tuyo, tú tienes dominio, tú tienes gobierno sobre todas las cosas que he creado. So God told the man, here is you have dominion over everything and all the land, the earth, and the animals. Y yo siempre me da risa cuando leo esta parte porque yo no sé qué fue lo que Dios vio que Adán estaba haciendo. Every time I read this part, it just makes me laugh because I just wonder what God was thinking about what Adam was doing. Porque ve, de repente dice el capítulo, creo que es el 2:18, dice Dios, yo como le digo, no sé qué es lo que Adán estaba haciendo, pero dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Because I don't know what was happening, but if you look at chapter 2, I think verses 18, God was like, man does not need to be alone. Yo solo me imagino a Dios viendo a Adán. And I just imagine God looking at Adam. No, este no puede estar solo, le voy a dar una ayuda idónea. Just thinking like, oh, you don't need to be by yourself. I'm going to give you a help and a boss. ¿A boss? No, ayuda idónea dice la palabra, ¿verdad? No. Y entonces Dios creó a Eva. So God created Eve. No como alguien menor que Adán. Yeah, she wasn't less than Adam. Sino como alguien que fuera ayuda idónea. What is idónea? Helper. So yeah, he gave helper. Adam a helper. Y entonces recordemos esto porque cuando hablamos de ayudante o de alguna ayuda, and it's important to talk about this because when we talk about a helper, siempre pensamos que es alguien que sabe menos o que vale menos o que no tiene la misma experiencia. We always think of it as somebody who's less than, who knows less and is not equal to that person. Pero recordemos que Dios mismo en la Biblia se llama a Él mismo, se llama el ayudador, nuestro ayudador. But remember, God Himself is named our helper. Tampoco estoy diciendo que la mujer sea más que el hombre. And I'm also not saying that women are better than men. Pueden ser más inteligentes, pero esa es otra historia. They might be smarter, but that's another story. Y entonces Dios pone a Adán y Eva, los pone ahí en el jardín. So God put Adam and Eve together in the garden. Y como leímos en esta primera porción, ¿verdad? Él les dice, miren, pueden comer de todo árbol. And like we saw there, He said, you can eat of every single tree. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal no comerás. But of the tree of knowledge of good and evil, don't eat that tree. Porque el día que coman de este árbol, Because the day that you eat that tree, ciertamente morirán. you will surely die. Y entonces, Él les dio esta instrucción. But God gave them a solution. Instrucción. Oh, instruction. Entonces se va Dios y están Adán y Eva, se quedan haciendo lo suyo. So God left and Adam and Eve were there, just doing their thing. Y en una de esas, Eva se queda sola. And at that time, Eve was left by herself. Y viene la serpiente y comienza a tener una conversación con Eva. And a serpent came and it began to have a conversation with Eve. Y la serpiente le hizo, así es que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol de este jardín. And the serpent said, is it true, that God said you can't eat any tree in the garden? Mira, ¿sabes cuándo sabes que el diablo está mintiendo?
You want to know when the devil is lying? Cuando está hablando, Whenever he's talking. porque él es el padre de toda mentira. Because he's the father of all lies. Y Virginia mencionó mucho en las últimas semanas. And I've mentioned a lot in the past weeks Escucha bien que nosotros necesitamos decidir that we need to decide. creer las verdades de Dios Believe the truth of God en lugar de creer las mentiras del enemigo. instead of like believing the lies of the devil. Porque todo lo que Dios dice es verdad, Because everything that God says is true, pero el enemigo solamente puede mentir. but the enemy, he can only lie. Y mira cómo él trata de confundir las ideas y confundir lo que Dios dijo. And look at how he's trying to like twist what God said and confuse God's ideas. Porque él va a querer torcer, él va a querer twist, right? Yeah. Lo que Dios dice Because he's going to try to twist what God's saying para afectar tu relación con Dios, to affect your relationship with God. para alejarte de Dios, To separate you from God. para que tú caigas en tentación So that you fall into temptation. y después irte a acusar delante de Dios. And you, sorry. And then accuse you before Yeah, God. oh, yeah. Okay. Y entonces Adán empieza, Eva tiene esta conversación con la serpiente. So Eve is having this conversation with the serpent. Y entonces la serpiente le dice, así es que no puedes comer de ningún árbol de este fruto, de este jardín. And the serpent says, oh, you can't eat any fruit of the garden. Y estoy parafraseando la historia, usted la puede leer en Génesis. I'm paraphrasing the story. You can read the story in Genesis. Y entonces Eva le dice, no, eso no fue lo que Dios dijo. And Eve was like, no, that's not what God said. Dios dijo que podemos comer de todo fruto de todo árbol en este jardín, God actually said we can eat every fruit in this tree, menos del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. except the fruit from the tree of good and Porque evil. si comemos de ese árbol vamos a morir. Because if we eat that fruit, we're gonna die. Oh, no, eso no va a pasar, dijo la serpiente. Oh, no, that's not true. That's not what's gonna happen. Lo que pasa What happens es que Dios sabe is that God que el knows día que ustedes coman de ese árbol, that the day that you eat that from that tree, ustedes van a ser igual a you're Él. gonna be the same as God. Y yo solo me imagino aquí, ¿verdad? Y no sé cómo las mujeres se sienten con respecto a esto. And I feel like this, but I don't know how women feel about this part. Es la serpiente, recordemos, para que algo sea una tentación, Remember, for something to be a temptation, tiene que ser algo que te atraiga, it has to be something that attracts you. ¿verdad? Y entonces la serpiente, yo creo que a las mujeres les gustan las cosas exclusivas, ¿verdad? Yeah, I think that women like the exclusive things. Y les gustan las carteras, los zapatos, yo no sé qué cosas más les gustan, un montón de cosas les gustan. Yeah, they like shoes and letters and things like that. Y entonces la serpiente le está ofreciendo algo exclusivo a Eva. So the serpent offered something exclusive to Eva. Vas a ser igual a Dios. You're gonna be the same as God. Mira, solo tú vas a tener esa cartera, Only you are gonna have that purse. that purse. Solamente tú vas a tener esos zapatos. Only you're gonna have those shoes. Vas a ser la única mujer en toda la tierra You're gonna be the only woman in the land que va a tener esto. that's gonna have that. Bueno, Eva ya era la única mujer en la tierra, ¿cierto? Yeah, but Eve was already the only woman there. Y entonces la serpiente viene y convence a Eva de que era un fruto bueno para comer. So the serpent came and he convinced Eve that it was a good fruit to eat. Eva prueba el fruto She tried the fruit y entonces sus ojos son abiertos and her eyes were open al mundo, al pecado, a todo lo bueno y lo malo. to the world, to everything that was good and evil. Entonces viene Eva y no se queda sola con ese fruto, sino que se lo lleva a su esposo, se lo lleva a Adán. So then Eve came and she didn't just eat the fruit like and keep it to herself. She gave it to Adam. Y Adán, confiando, se comió el fruto. And Adam, trusting her, he ate the fruit. Y aquí es cuando muchos dicen, es por culpa de Eva. And here, this is the part where everybody says, oh, it's Eve's fault. Y aquí es algo que tenemos que entender muy bien. And this is something that we need to understand very clearly. Cada persona toma sus propias decisiones. Every single person makes their own decision. Eva no obligó a Adán a comer el fruto. Eve did not obligate Adam to eat the fruit. Ella no hizo nada para forzar a Adán. She didn't do anything to force him to eat. De hecho, fue Adán quien recibió directamente de parte de Dios la instrucción de no comer ese fruto. Actually, the fact is that Adam received the direct command to not eat the fruit. Y tampoco fue una manzana, como dicen muchos.
And it also wasn't an apple like a lot of people La say. Biblia solo nos habla de un fruto. The Bible just says it was a fruit. Así que ya deje de echarle la culpa a las jevas, deje de echarle la culpa a las mujeres. So stop blaming Eve, stop blaming the women. Porque cada uno de nosotros tomamos nuestras propias Because decisiones. every single one of us makes our own decisions. Entonces Dios va y busca a Adán, dice la palabra. So God actually goes and he searches for Adam. Y la respuesta, Dios le pregunta, ¿dónde estás? And God actually asked him, where are Y you? la respuesta que le da Adán, And the answer that Adam gave, le dice, me escondí, nos escondimos porque tuvimos miedo. he says that we actually hid because we were afraid. Mire, hasta ese punto en la historia no existía el miedo. Yeah, up until that point in the story, fear didn't actually exist. Pero recuerde, al comer el fruto, sus ojos fueron abiertos. But remember, when he ate the fruit, and they ate the fruit, their eyes were open. Ahora ellos entendían el bien y el mal, And at that point, they understood good and evil. ¿verdad? Y entonces Dios le pregunta, ¿y cómo? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? And God actually asked them, like, well, who told you that you were naked? ¿Comiste de la fruta? Did you eat the fruit? Ahora, mire, hay que entender algo aquí. We need to understand something important here. Dios no pregunta cosas porque no sabe. God doesn't ask us things because he doesn't know. Dios pregunta cosas para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. God asks a question so that we can look and pay attention to what's in our Es heart. como la gente dice, mire, ¿y para qué voy a orar si Dios ya sabe? And you know, there's some people that are like, okay, well, why am I going to pray if God already knows? Primero porque es el tiempo de comunicación que usted tiene con Dios. Because that is the time that you have, a time of communication that you have with God. Y en nuestro tiempo de oración recibimos revelación de parte de And Dios. in our time of prayer, that's when we receive revelation from God. Muchas veces revelación acerca de nosotros mismos, de lo que hay en nuestro corazón And it's también. many times that it's revelation about us and what's in our hearts. Y entonces Dios le pregunta, ¿comiste de ese fruto? And so God asked him, did you eat the fruit? Y mire, hay preguntas que usted necesita responder simplemente con un sí o con un no. And remember, there's some questions that you just need to answer yes or no. Si usted pasa a decir el no, ya se complica la cosa, If you go past yes or no, you've complicated things. ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Adán? So what is Adam's answer? Adán no le responde ni sí ni no. Adam didn't respond with a yes or no. Adán le dice, esa mujer que tú me diste. Adam actually says, this woman that you gave me, Él busca quitarse la responsabilidad. he looked for a way to like dump off the Busca responsibility. echarle la culpa a alguien más. He looked at how he can throw the guilt to somebody ¿Por else. qué? Porque es lo más fácil. Because that's the easiest. Cualquiera es mejor culpable que yo, Yeah, whatever is like, whoever is more guilty than me. ¿verdad? Y entonces él viene y le echa la culpa a Eva. So he came and he like blamed Eve. Pero no solamente le echa la culpa a Eva, He didn't just blame Eve. le echa la culpa a Dios. He blamed God. Esa mujer que tú me diste fue culpa de ella y fue culpa tuya. The woman that you gave me, so it was her fault and it was your fault. Y entonces, es importante que nosotros entendamos que necesitamos tomar nuestra parte de la responsabilidad en las decisiones que tomamos. It is very important that you and I take responsibility in the decisions that we have to make. Dios le pregunta, ¿tú comiste de ese fruto? God asked, did you eat the fruit? ¿Tú pecaste? Did you sin? Y Adán le dice, mira, la verdad no fui yo. And Adam says, well, the real truth, it wasn't me. Mire, muchos dicen que en este punto que el primer pecado fue la desobediencia, A lot of people think that the first sin was disobedience. pero yo creo que el primer pecado fue no confiar en Dios, But I think that the first sin is not trusting in God. no creerle a Dios. No, not believing in God. Porque si ellos le hubieran creído a Dios, Because if Adam had believed in God, sí, como dice Virginia, si ellos hubieran creído las verdades de Dios en lugar de las mentiras del enemigo. if they had believed the truths of God instead of the lies of the Yo enemy, quiero que usted reflexione eso, piense en eso. I want you to think about that. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Like
sin has consequences. ¿verdad? Ellos pecaron, ellos no confiaron en Dios, ellos desobedecieron a Dios. They sinned, they didn't believe God, and they didn't trust God. Y tuvo consecuencias esto para el hombre, para la mujer y para la serpiente y para las generaciones de la humanidad por venir. There was consequences for the man, for the woman, and the serpent, and the generations to come. Vamos a Génesis 3, 14 y 15. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Genesis 3, 14 and 15 says, the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Entonces tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire, una de las consecuencias fue la muerte. There were consequences. So one of the consequences was death. Recuerda, Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que comieras de ese fruto ciertamente morirás. And remember that God said to Adam and Eve, the day that you eat this fruit, you're going to die. Y ustedes dirán: pero ellos no murieron, no cayeron ahí pasmados, no cayeron al piso ahí, mismo cuando comieron el fruto. You might say like, oh, they didn't die, they didn't drop dead to the floor. Pero esa fue la entrada de la muerte, del pecado y de la muerte al mundo. Go. That was the entrance of death, essentially, like eternal death. ¿Verdad? Porque la muerte es una consecuencia del pecado. Because death is a consequence of sin. ¿Qué es pecado? What is sin? El pecado es cualquier cosa que nosotros hagamos, pensemos o digamos. Sin is anything that we do, we think, or we say En contra de Dios, que va en contra de los principios de Dios That- o en contra de nuestro that prójimo. goes against anything that goes against God. Or our neighbor. Yeah. ¿Verdad? Y entonces quiero que vayamos a Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romans 5:12 says, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. ¿Verdad? Y entonces la muerte entró a través del pecado, So death entered through sin, porque hasta ese punto en la historia no existía la muerte. because up until that point of the story, death didn't exist. Y entonces ahora los hombres, las mujeres tenían sus días contados sobre la tierra. So now, men and women had their days counted on earth. Y no solamente la muerte física, Not just physical death, sino que la muerte espiritual, but spiritual death. la cual es la separación de Dios. Eso es muerte espiritual. The separation from God, that's spiritual death. Porque a partir de ese momento Dios los echó del jardín. Because from that moment on, God kicked them out. No vaya a ser, dijo Dios, que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Sorry, what? No vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Because God said you're not going to eat the fruit and live forever. ¿Ok? Y entonces, eso es pecado, eso es la muerte. Y hablemos de culpables entonces. So that is sin and that's death. And we talk about like who's guilty. ¿Verdad? Culpables son los que cometieron el pecado. The guilty people are the ones who committed the sin. Y es importante para usted y para nosotros, para mí individualmente, It's important for you and I, and like for me individually, que nosotros tomemos responsabilidad total so that we take complete responsibility acerca de nuestras decisiones, about our decisions, acerca de nuestro pecado. about our sins. Porque no ganamos nada con echarle la culpa al otro. Because we don't win anything by blaming others. Cuando nosotros pecamos, When we sin, necesitamos ser rápidos para reconocer que hemos fallado we need to be quick to recognize that we've missed the mark, y entonces reconciliarnos con Dios, and to reconcile ourselves with God, arrepentirnos en ese to sentido. repent in that sense. Pero entonces la paga del pecado es la muerte.
But the wages of sin is death. Pero hay buenas noticias porque But de eso se trata esta yeah. serie. But there's good news, and that's what this series is about. Porque como les decía, antes de entender salvación, para poder entender salvación tenemos que tocar el trasfondo primero. Because before we actually understand what salvation is and like why it's such an important thing, we have to understand that. ¿Y cuáles son las buenas noticias? So what's the good news? Romanos 5:17 Romans 5:17 says, dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romans 5:17 says, for if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Ahora, recuerden que Dios dijo que la serpiente heriría a la simiente en el calcañar. And remember, God said that the serpent, he'll bruise your head and you shall bruise his heel. ¿Ya? Y él le heriría la cabeza. Mira, esa simiente es nada más ni nada menos que Cristo Jesús mismo. What is semen? Offspring. Offspring. That offspring is nothing more than Jesus Christ. Y quiero que vayamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 14. We're going to go to John chapter 1 verses 9 through 14. Dice así, aquella luz verdadera, está hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga bien esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, nuevamente hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John 1, 9 through 14 says, the true light which gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as the only Son of God, from the Father, full of grace and truth. Entonces yo quiero compartir de 4 cosas que pasan cuando entendemos salvación. So I just want to share 4 things that happen when we understand salvation. La primera es que nuestra vida cambia, tu vida cambia, mi vida cambia. The first is that life changes. Your life will change, my life changed. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Yeah, we have so many examples of that in the Bible. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Daniel, a Pedro, a Pablo. We have Adam, we have Isaac, we have Jacob, we have Joseph, Daniel, Peter, Pablo, there's Paul. Así So que many. cuando hablamos, cuando entendemos salvación, So when we understand salvation, nuestra vida está marcada. our lives are marked. Hay un antes y un después. There's a before and there's an after. Mira, antes estábamos perdidos, ahora hemos sido encontrados. Before we were lost, now we're found. Antes caminábamos hacia la muerte, hacia la perdición, ahora caminamos hacia la vida. Before we were walking towards death, now we're walking towards life. Antes estábamos vacíos, ahora estamos llenos en el nombre de Jesús. Before we were empty, now we're full of Jesus. Antes caminábamos en tinieblas, ahora dice la palabra que caminamos en la luz admirable. Before we walked in the shadows, now we walk in the light. Antes caminaba con culpa y con vergüenza, ahora yo sé que he sido perdonado por la sangre de Jesús. Before we walked around with guilt, and now it's just we walk around like we're forgiven. Antes caminaba o estaba yo parado en tierras movedizas, ahora estoy establecido firmemente sobre la roca. Before it was like I was walking on quicksand, and now I'm walking on a firm rock. Antes pertenecía al reino de Satanás, ahora pertenezco al reino de Dios. Before I belonged to Satan's kingdom, and now I belong to God's kingdom. Antes vivía como un perdedor, ahora soy más que vencedor, dice la Escritura.
Before I walked around like a loser, before I walked around like a loser, and now I walk around like a conqueror. Antes caminaba sin esperanza, ahora camino a la expectativa de lo que Dios va a hacer. And before I walked around with no hope, and now I walk around just expecting about what God will do. Antes iba camino al infierno, ahora yo sé que tengo asegurado en el cielo por el sacrificio de Cristo Jesús. Before I walked around knowing that I was not knowing, but walking around going to hell, and now I'm walking around knowing that I'm going to heaven. Antes estuve bajo maldición, ahora sé que estoy camino, soy bendición. Before I was walking around under the curse, and now I'm walking around knowing that I am a blessing. Antes caminaba en rebelión en contra de Dios, ahora camino en obediencia a Before Dios. I was walking around in rebellion against God, and now I'm walking around in obedience to God. Antes estaba solo y abandonado, ahora yo sé que Dios está conmigo en cada paso del camino. Before I was walking around alone and abandoned, and now I'm walking around knowing that God is with me. Antes mi vida me sentía sucio, ahora yo sé que he sido libre por la sangre de Jesús, he sido santificado por Él. Before I was walking around just so like dirty, and now I'm walking around knowing that I am clean by the blood of Jesus. Antes yo caminaba, vivía tal vez con un mendigo espiritual, ahora yo sé que soy hijo de Dios. Sorry, what's the name? Sound like a homeless. Okay. So before I was walking around like homeless, and now I'm walking around knowing that I am the child of God. Antes yo era enemigo de Dios, ahora sé que soy amigo y soy hijo de Dios. Before I was an enemy of God, and now I know that I am a friend of God. Antes tal vez caminaba temiéndole a la muerte, ahora estoy esperando la resurrección. Before I was walking around just afraid of death, and now I'm looking forward to the resurrection. Y entonces la carga del pecado y la culpa y la vergüenza que el pecado produce ya no es más sobre mi vida. So the weight and just the guilt and the shame that sin produces no longer is over my life. Cuando tú y yo entendemos salvación, When you and I understand salvation, nuestra vida cambia, our lives change. porque sabemos el sacrificio que ha sido hecho por Because nosotros. we understand the sacrifice that Jesus Sabemos de made for lo us. que hemos sido libres. We know that we've been made free. Sabemos que hemos sido perdonados. We know that we've been forgiven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? How many can say amen? Amén. Entonces lo primero es que cuando entendemos salvación nuestra vida cambia, tu vida cambia, mi vida cambia. So when we have salvation, we know that our lives change. Your lives change, my life changes. Segundo, cuando entendemos nuestra salvación, nuestra actitud cambia. Secondly, when we are saved, our attitudes change. Lo vemos cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra prometida. So we see that when we see this when Moses sent the 12 spies to explore the land. 10 volvieron con malas noticias. 10 returned with very bad news. Ahí hay gigantes y nos van a quebrar, nos van a destruir. Yeah, there's just giants there and they're gonna kill us. Like, don't go there. Pero 2 volvieron con buenas noticias. But 2 came back with really good news. Mira, Moisés, esa tierra que Dios nos ha prometido Man, Moses, the land that God promised us, es una tierra que fluye leche y miel. is the land of milk and honey. Esos dos, Josué y Caleb, tuvieron una actitud diferente. Joshua and Caleb had such different attitudes. Mira en Números 14, del 6 al 10 dice: Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Numbers 14:6-10 says, And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes and said to all the congregation of the people of Israel, The land which we passed through to spy it out,
is an exceedingly good land, and if the Lord delights in us, he will bring us into that land and give it to us, a land that flows with milk and honey. Only don't rebel against the Lord, and don't fear the people of the land, for they are bread for us. Their protection is removed from them, and the Lord is with us. Don't fear them. Then all the congregation said to stone them with stones. But the glory of the Lord appeared at the tent of the meeting to all the people of Israel. Entonces entendamos esto. So let's just understand. Cuando tú entiendes salvación, When you understand salvation, no solamente cambia tu vida, your life is not the only thing that changes, sino que cambia tu actitud. but your attitude changes. Y cuando tu actitud cambia, Yeah. Oh, when your attitude changes, cuando tenemos una actitud diferente, when we have a different attitude conforme a la voluntad de Dios, that conforms to the will of God, recibimos bendición. we receive a blessing. Mira que la gente quería apedrear a Josué y Caleb The people wanted to stone Joshua and Caleb porque tenían una actitud diferente, because they had a different attitude conforme a la voluntad de Dios. that conformed to the will of God. Cuando tú tienes una actitud diferente, conforme a la voluntad de Dios, When you have a different attitude that conforms to the will of God, vas a tener que enfrentar retos, you're gonna have to face some challenges. vas a tener que enfrentar oposición. You're gonna have to face some opposition. Hay gente que se va a tornar en contra tuya. There are people that are gonna come against you. El enemigo va a venir en contra tuya, The enemy's gonna come against you, pero Dios te va a bendecir. but God will bless you. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Numbers 14:24 says, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit. Entonces, mira, cuando tenemos una actitud diferente conforme a la voluntad de Dios, no solamente recibimos la bendición como Caleb, When we have a different attitude, we don't just receive a blessing like Caleb, sino que podemos reclamar la promesa que Dios le hizo a Josué. we also can reclaim the promise that God gave to Joshua. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Joshua 1:5 says, no man shall be able to stand before you all of your days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Mira todo lo que hace tener una actitud diferente al entender salvación. Everything that we do, we just have a different attitude that helps us understand salvation. Entonces tenemos una actitud diferente, So we have a different attitude. recibimos bendición como Caleb, We receive a blessing like Caleb. vemos las cosas de una manera diferente, We see things differently. podemos reclamar la bendición de Josué, We can reclaim the blessing of Joshua. pero también nos relacionamos con la gente de una manera diferente. But we also relate to the people in a different way. Voy a repetir esto, nos relacionamos con la gente de una manera I'm diferente. going to say that again. We relate to people in a different way. Porque entonces dice la palabra que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Because the Bible says, the word says, we receive the mind of Christ. Pensamos de una manera We diferente. think differently. Mira, cuando tú guardas ofensa, cuando tú te ofendes y guardas eso en tu corazón, When you hold offense, when you hold that in your heart, lo que realmente significa what that really means is es que tú no entiendes salvación. that you don't understand salvation. Es que tú no entiendes todo de lo que Jesús te ha perdonado. Yeah, you don't understand everything that Jesus has forgiven you for. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes salvación, Because because when you understand salvation, no hay lugar para eso en mi corazón. there's no space for that in your heart. ¿Sabes por qué? You know why? Porque yo sé que más me ha sido perdonado a mí. Because I know that I have been forgiven for more than that. Así que si tú tienes alguna relación que ha sido rota, So if you have something in your life that's been broken, Relationship. relationship in your life that's been broken, con tu madre, tu padre, con tu primo, tus hermanos, tus tíos, with your mother, your father, your uncles, your aunts, amigos que has dejado ahí en el camino,
friends that have left you in the path in your path. Ve y reconcíliate con ellos. Go and just reconcile with them. Porque cuando tú entiendes salvación, Because when you understand salvation, tú entiendes que más has ofendido a Dios de lo que te han ofendido a ti. you know that you've offended God more than that person has offended you. Y aún así Dios te ha perdonado. And the same way that God's forgiving us, Tú puedes perdonar a otros. you can forgive others. Recuerda, el perdón es una decisión. Remember, forgiveness is a decision. Cuando tenemos una actitud diferente, hacemos las cosas de una manera diferente. Yeah, when we have an attitude, a different attitude, we do things differently. Y mira, mucho se habla de los bebés espirituales, ¿cierto? Yeah, a lot of people talk about spiritual babies. Pero algo que debemos notar es que el crecimiento espiritual Something that we need to understand though is spiritual growth es mucho más rápido que el crecimiento natural. is it's a lot faster than physical growth. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú tienes mayor potencial de crecer espiritualmente What does this mean is that you have more potential to grow spiritually de lo que vas a crecer físicamente. than you are going to grow physically. La cuestión es que algunos de nosotros hemos llegado a una estatura de que ahí no vamos a pasar. Yeah, like a lot of us have grown to a height that we're just not going to pass. Ayer vino mi sobrino al cumpleaños de las niñas Yesterday, our nephew came to the girl's little birthday, y yo me acuerdo cuando yo lo llevaba a él caminando, lo agarraba de la mano y lo llevaba al pre-kinder. and I remember when he was little, and I would grab his hand and I would take him to pre-kinder. Y de repente ahora lo tengo que ver casi para arriba, ¿verdad? Yeah, and now I just have to like look up at him, literally. Just like, Y entonces probablemente nosotros podemos llegar o podemos estar en el límite de nuestro crecimiento físico. so we might be like at our limit of our physical growth, Y la palabra misma nos dice que no podemos añadir a nuestra estatura. and the Bible says we can't add to our like height. Pero, sin embargo, en lo plano espiritual no hay límite para que usted pueda crecer. But in regards to spiritual growth, there's no limit that you can reach. Podemos seguir creciendo hasta que Cristo venga, We could grow, and we should be growing until Christ comes. o hasta que nosotros vayamos con Él, Or until we go with Him. ¿verdad? Y entonces, mire, cuando no hemos visto a un niño por mucho tiempo, When we haven't seen a child for a long time, nos asombramos y decimos, uy, pero ¿cómo ha crecido? we always say, "Whoa, look at how much you've grown." Y usted que esperará que no creciera, que se quedara enano toda la vida. And what do you think? They're gonna just stay little like their whole life? Es un niño, se supone que debe crecer, It's a ¿verdad? child. They're supposed to grow. Entonces, cuando entendemos salvación, So when we understand salvation, no solamente cambia nuestra vida, not only does our life change, no solamente cambia nuestra actitud, not only does our attitude change, sino que entendemos que nuestro destino cambia. but we also understand that our destiny changes. Tu destino y el mío Our destinies, era perdición, era muerte, era castigo eterno. they were hell, they were death, they were eternal punishment. Pero Cristo cambia todo. But Jesus Christ changed. Y ahora nos da una nueva vida, nos da un nuevo comienzo. And now He gives us a new life and a new beginning. Ya no eres más un fracasado, And you're no longer a failure. ahora es más que vencedor según la Escritura. You're more than a conqueror. Ahora puedo decir, todo lo puedo porque Cristo me fortalece. And now we can do all things through Christ because Christ gives us strength. Ahora vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. And also just triumph over triumph and victory in victory. Dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. The Bible says in 1 Peter 2:9. Ahora es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Peter 2:9 says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Entonces no solamente cambia tu vida, Not only does your life change, no solamente cambia tu actitud, not only does your no attitude solamente change, cambia tu destino, not only does your destiny change, sino que nace en tu interior but also what is birthed inside of you un profundo amor y agradecimiento. is a very deep love and gratefulness. Agradecimiento a Dios,
gratefulness for or gratitude for God, agradecimiento a los hijos de Dios, a tus hermanos en Cristo, a gratitude for your brothers and sisters in Christ, y también agradecimiento y amor a lo que Dios ama. and a gratitude and a love for those that God loves. Mira, en Filipenses 3, del 7 al 10, In Philippians 3, 7-10, nos dice Pablo, este es Pablo hablando, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. it says, "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. That's good. That I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death." Nos habla de un amor profundo hacia Dios, He's talking to us about just a deep love for God. pero también recibimos un amor profundo por lo que Dios ama. But also we receive a deep love for those that God loves. Mira lo que Jesús nos dice en sus últimas palabras en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. And Jesus said in Matthew 28:19, "Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost." Y entonces esas son las últimas palabras de Jesús, And so those are the last words of Jesus. ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros entendamos esto, It's very important that we understand that, porque Él fue el que murió en la cruz. because he was the one that died on the Y cross. estos fueron sus últimos deseos. And those were his last wishes. Que vidas fueran transformadas, That lives were changed. que vidas fueran salvadas, That lives were saved. que realmente entendiéramos la importancia y la urgencia de la salvación. And that we realistically understand the urgency of salvation. Recapitulando entonces, So, recapturing. ya, cuando entendemos salvación, When we understand nuestra vida cambia, when we understand salvation, our lives change. nuestra actitud cambia, Our attitudes change. cambia también nuestro destino. Our destiny changes. Pero también es instaurado o nace dentro de nosotros un amor profundo y agradecimiento profundo por Dios y amor profundo por lo que Dios ama. And just a very deep love for God and the people that God loves is birthed inside of us. Ahora, si tú eres cristiano, So if you're a Christian ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, and you've already accepted Jesus as your Lord and Savior, y tú reconoces que no tienes un entendimiento no tienes un entendimiento de lo que hemos hablado hoy, and you're recognizing, oh, maybe I don't actually have a good understanding of what we've talked yo about te today, invito a que tú le pidas al Espíritu Santo I ask that you, or I invite you to ask the Holy Spirit que te dé esa revelación a tu vida. that He gives you that revelation in your life. Y el producto de esa revelación And the product of that va a ser revelation ese amor profundo por Dios y por lo que Dios ama. is going to be a love for God and who God loves. Ahora, si tú no eres cristiano, And if you're not a Christian, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y and you Salvador, have not accepted Jesus as your Lord and Savior, créeme que la mayor necesidad que tú tienes en este momento please believe me that the major need that you have right now es la necesidad de salvación. is the need of salvation. Tú necesitas salvación. You need salvation. Tú necesitas reconciliarte con tu Creador You need to reconcile with your para Creator poder comenzar a vivir la vida que Él tiene preparada para ti. so that you can begin to live the life that He's already prepared for you. Una vida fuera de culpa, A life outside of guilt, fuera de temor,
outside of fear, fuera de la condenación, outside of condemnation. porque Cristo Jesús ya pagó por ti en la Yeah, cruz. because Jesus Christ already paid that price on the cross. Así que yo te voy a invitar a repetir esta oración después de nosotros. So I'm gonna invite you to pray this prayer after us. Para invitar a Jesús a que sea el Señor de tu vida y tu Salvador. To invite Jesus Christ so that He can be your Lord and Savior. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes wherever you're at. Inclina tu rostro, si quieres levanta tus manos. Bow your head and close your eyes, and if you want, you can raise your hands. Y di después de mí en voz fuerte. Repeat after me in a loud voice. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta hora at this time, reconozco mi condición. I recognize my condition. Soy pecador y necesito de ti. I'm a sinner and I need you. Te pido perdón I ask for forgiveness por todos y cada uno de mis pecados. for every single one of my sins. Te pido que me laves con tu sangre preciosa I ask that you wash me with your precious y que blood inscribas mi nombre and that you write my name en el libro de la vida. in the book of life. Porque a partir de hoy Because from here on out, yo te acepto y te reconozco I accept you and I recognize you como mi único y suficiente Señor as my only and sufficient Savior y Salvador personal. and personal Savior. Te pido que me ayudes I ask that you help me a vivir una vida agradable a ti. to live a life that is pleasing to you. Te doy gracias I give you thanks por el regalo de la salvación. for the gift of En salvation. el nombre del Padre In the name of the Father, y del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Amén y amén. Amen. Si tú has hecho esa oración, te invito a que le des clic al link If you said that prayer, I invite you to just click on al link donde dice conéctate con nosotros the link that says connect with para que puedas llenar la información ahí y podamos ponernos en contacto contigo. Yeah, fill out the information so that we can be in contact with you. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida solos. The Christian life is not meant to be lived alone. Queremos caminar contigo. We want to walk with you. Tú no estás solo. You're not alone. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. May God bless you, and we'll see you next time. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. And from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y